Vamos a comenzar el tema de hoy bueno, hoy estamos celebrando el acontecimiento histórico que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Por cierto, ese acontecimiento generó la venida de Cristo, pero su muerte y su resurrección marcaron un antes y un después en la historia. Por cierto, desde Jesús tú y yo conocemos a eso que se llama antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Nuestros años están marcados por ese acontecimiento. Y hoy nosotros estamos celebrando eso. Estamos celebrando que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó. Ahora, para poder llegar a ese tiempo y a ese momento de la resurrección, nosotros vemos ese hecho histórico como algo que nos impresiona, como algo que ha marcado la historia. Pero la verdad es que para que llegara ese momento de la resurrección, existió un momento triste en la vida del ministerio de Jesús. En ese acontecimiento que hoy nos parece increíble, que nos parece impresionante, hubo un momento oscuro. ¿Sabes? Todo momento de victoria que nosotros imaginamos en nuestras vidas tuvo que haber pasado por un momento oscuro. El día lunes estoy en casa con mi esposa, nos tomamos unos días para descansar y decidimos quedarnos en la casa ese día, no salir a ningún lugar. Pero de pronto recibimos la llamada de un familiar, de una persona que se congrega con nosotros. Su sobrina vino a pasar vacaciones a San Fernando junto a su esposo. Una hija de al menos 7, 8 años y un niño de 5 años. Habían planificado como cada año pasar sus vacaciones aquí en San Fernando. Disfrutaban, de hecho hablaba con el padre de estos niños, hablaba con ellos hace 2 días y me decían que una de las cosas que más disfrutaban como familia y disfrutaban su hijo, de hecho el de 5 años, uno de sus momentos más felices era venir a San Fernando para luego ir a la Macanilla. Y vinieron el día sábado, domingo, llegaron a San Fernando y se fueron hacia la Macanilla. A eso de la mañana, en el transcurso del día lunes, se están bañando en la piscina y de pronto el niño pide comerse un mango. Ya me lo descuido tal vez, y creo que no podría llamarse así sino propósito. Y estos episodios que son inexplicables si no los entendemos, de pronto la madre sale rápido a buscar lo que el hijo le estaba pidiendo, y en un abrir y cerrar de ojos, cuando regresan, el niño no estaba. Empiezan a buscarlo por todos lados y empiezan a buscarlo por los alrededores del lugar donde estaban. Y lo que ellos no se imaginaron jamás en su vida, ni en las peores pesadillas, ni en la peor película de terror, un hombre evangelista, un hombre entregado al ministerio, este chico, este joven, y una mujer entregada al servicio al Señor, hombres y mujeres que sirven a Dios con todo el corazón. Empiezan a buscar a su hijo, no lo encuentran, y al cabo de unos minutos luego, su hijo está en el fondo de una piscina ahogado. De 5 años. Esta noticia nos consternó el día lunes. Nosotros no conocíamos a la familia, ellos sí nos conocen a nosotros, nos han visto por YouTube, también nos han visto, han venido creo en 2 oportunidades a la iglesia. Pero una cosa que me impresionó demasiado, y mientras ellos llegaban nos pidieron ir al hospital y nos fuimos hasta la morgue a esperar a esta familia. Eso de las 9 de la noche llegamos al hospital, el cuerpo llegó como a las 11 casi. Y una vez que ellos llegan, cuando llegan los padres, el padre sale del carro, lo deja atravesado en la morgue. El niño llega en un camión envuelto en una bolsa negra. Empezó un episodio literal de terror en esa morgue. Los padres empezaron a llorar cuando vieron a su familia, empezaron a abrazarse, y yo podía oír al padre como decía: mi Nahum, mi Nahum, tantas promesas que teníamos por hacer.
tantas cosas que queríamos conquistar contigo, hijo. ¿Por qué te me fuiste, mi Nahum? Mi Nahum, tú me decías que me amabas y yo te gritaba y te decía cuánto te amaba, hijo. ¿Por qué te me fuiste? Estas palabras eran desgarradoras para un hombre que también es padre y para muchos que estábamos allí. Yo lo observaba a la distancia, pero podía sentir el dolor y el sufrimiento que este padre estaba viviendo y experimentando. Soy padre, me duele, y empecé, y no me cuestione por esto, pero a la distancia empecé a cuestionarme algunas cosas. Empecé a pensar, yo soy un hombre de Dios, soy pastor de una iglesia, pero empecé a hacerle preguntas a Dios como: Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué? ¿Dónde estabas tú cuando ese niño se estaba ahogando en el agua y estaba pidiendo auxilio? ¿Dónde te metiste? Les pregunté a Dios. Le dije: Señor, pero si tus padres te sirven, si tus padres, si sus padres están entregados al ministerio, ¿por qué les ocurre esto? ¿Por qué yo veo que gente impía le va bien? ¿Y por qué un hombre que te sirve y es entregado a ti, por qué le ocurren estas cosas? Luego seguidamente Dios me habló y me dijo: hijo, no me preguntes el por qué, pregúntame el para qué. Muchos de nosotros estamos quizás hoy atravesando el dolor, atravesando el sufrimiento. Estamos viviendo una situación límite, quizás con un hijo, quizás en el matrimonio, quizás en una situación económica, quizás perdimos a alguien que amábamos. Y como aquel padre que gritaba una y otra vez, teníamos promesas por cumplir, teníamos un futuro contigo, hijo, y ahora estás ahí envuelto en esa bolsa negra sin futuro alguno al parecer. Y entonces Dios seguidamente me dijo: no me preguntes el por qué, pregúntame el para qué. Me moví de donde estaba, y mire que yo soy una persona que soy, en esos momentos se me va el habla. Yo suelo hablar mucho, pero cuando estoy viviendo momentos difíciles, creo que la sola compañía está bien. Y cuando uno habla mucho, entonces quizás empieza a meter la pata y empieza a no empatizarse con el dolor. Pero yo estaba sufriendo, mi corazón estaba literalmente en agonía. Me recordaba de mis hijos, me recordaba de tantas cosas. Me vino la paternidad hacia mi corazón. Y cuando me acerco a la madre, le digo: ¿qué les parece si oramos por ella? Apenas pude orar, levanté las manos y declaramos una palabra de fortaleza para la vida de esta mujer. Ella me vio y me decía: pastor, ¿por qué? Yo no encontraba qué decirle, no encontraba qué explicarle. Ahora, sabes, todos nosotros tenemos momentos así oscuros, momentos donde sentimos que Dios no está actuando, donde sentimos que Dios no está obrando, donde sentimos que parece que Dios está haciendo silencio. Cuando vemos nuestro matrimonio, cuando vemos nuestra familia, cuando vemos quizás el diagnóstico que nos dieron, decimos: ¿dónde está Dios en esta ansiedad? ¿Dónde está Dios en esta depresión? Sabes, el Rey del universo, el Rey de reyes, Señor de señores, y Dios me lo hizo ver así en ese momento. Me dijo: ¿sabes? Quien tiene un plan eterno, el Redentor del mundo, el Rey de reyes y Señor de señores, pasó exactamente por lo mismo. ¿Sabes? Jesús, antes de la resurrección, tuvo un momento oscuro y difícil en su vida. Es más, el mismo Dios me dijo: a mí me tocó también ver partir a mi hijo. Me vio verlo morir en una cruz. Me vio verlo siendo azotado sin haber hecho nada. Estaba declarado inocente. De hecho, Pilato dijo: él es inocente y ustedes los van a matar. No veo ningún pecado en este hombre, no veo ningún problema en este hombre. Y Dios también estaba allí observando desde el cielo, viendo la injusticia que se estaba cometiendo con su hijo. Ahora bien, había un plan eterno del cual nosotros hoy celebramos ese acontecimiento como la resurrección, pero no vemos el momento oscuro que vivió, llamado Getsemaní. Sabes, toda victoria en nuestras vidas tiene un Getsemaní. Y hoy quiero hablarte exactamente de eso. Quiero hablarte del Getsemaní. Quiero que digan la palabra conmigo: Getsemaní. Sabes, Getsemaní es un jardín situado a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén. Es un jardín donde Jesús ora la noche antes de ser entregado después de la última cena. Getsemaní proviene del arameo Gad Shane, que significa prensado de aceite, haciendo referencia a los olivos que rodeaban el área. En este lugar Jesús
experimentó una profunda tristeza, pero también en este lugar Jesús frecuentaba a orar, frecuentaba buscar al Padre. Ahora, ¿por qué hablarte de un momento oscuro hoy? ¿Y por qué hablarte de Getsemaní hoy? Justamente un día que es para celebrar la muerte, pero también celebrar ese acontecimiento de la resurrección. Es un motivo de fiesta y es un motivo de alegría. Pero nosotros solemos perdernos siempre en la victoria. Solemos ver la victoria como algo que nos impresiona y nos impacta. Solemos ver que alguien alcanza el éxito y decimos, wow, qué hombre tan exitoso. Pero nunca nos observamos a ver los pequeños detalles que ese hombre le costó para llegar ahí. Solemos ver un empresario, un hombre que quizás ha sido exitoso en algo y decimos, mira, ¿cómo estás? Sí, pero tú no sabes todas las veces que tuvo que sufrir. Tú no sabes las veces que tuvo que quedarse sin comer. Tú no sabes las veces que tuvo que sembrarlo todo y seguirle creyendo a Dios. Porque nosotros nos impresionamos siempre con las victorias, pero se nos olvidan unos grandes detalles. Porque detrás de toda resurrección siempre hay un Getsemaní. Yo estoy seguro que muchas victorias que tú y yo hoy estamos experimentando tienen que ver con un proceso difícil, doloroso y oscuro que has vivido en tu vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Toda victoria que tú quizás has experimentado, hoy yo digo, wow, qué tremendo, pero nadie sabe todas las batallas que tuviste que librar para llegar ahí. Si tú y yo olvidamos que hubo un Getsemaní, no tuviéramos resurrección. Porque toda victoria tiene un Getsemaní. Por eso es importante hablar de Getsemaní, porque es imposible ver la victoria en nuestras vidas si no pasamos por el trago amargo del Getsemaní. ¿Saben? La palabra de Dios en Mateo capítulo 26 dice lo siguiente. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado... ¿Cómo se llamaba el huerto de los olivos? Y dijo, siéntense aquí mientras voy allá para orar. ¿Sabes? Jesús acostumbraba a buscar al Padre, conectarse con Él en este huerto. Era un lugar escogido para buscar a Dios con intensidad. Jesús tenía un lugar donde se conectaba con el Padre. Quiero preguntarte, ¿tienes un lugar llamado Getsemaní en tu vida? Este huerto de los olivos donde buscas al Padre, donde le buscas con todo el corazón, donde lo buscas en los momentos de agonía, pero también en los momentos de alegría, donde buscas dirección. El Padre Jesús, el Rey de Reyes, iba a ese lugar frecuentemente a orar. Pero en esta oportunidad no fue solamente feliz, contento, alegre. Estaba yendo allí y ya veamos las circunstancias en que fue al monte de los olivos, que fue a este huerto de los olivos llamado Getsemaní. Dice que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó ¿a qué? ¿A qué comenzó? A afligirse y angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Se lo dijo a sus discípulos. A estos hombres les dijo, ¿sabes? En esta oportunidad soy el Rey del universo, soy el Mesías, pero mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y le dijo, quédense aquí conmigo y velen conmigo. En pocas palabras, el Padre tenía la necesidad de estar con alguien. No quería estar solo en este momento de agonía, quería compañía en este momento difícil. Ahora dice el 39, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. En pocas palabras, dejó los discípulos hacia un lado y dijo, voy un poco más porque quiero conectarme a solas con mi Padre. Y cerrada la puerta, dice la palabra de Dios, entra en tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús estaba yendo al secreto, estaba adentrándose en ese mundo espiritual donde necesitaba conexión entre Él y el Padre. Ahora bien, sigue diciendo, Padre mío, si es posible, empieza a orar Dios de esta forma, empieza a orar Jesús de esta manera. Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y en el versículo 40 dice, luego volvió a los discípulos, los encontró ¿cómo?
Le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. En esta hora angustiante, Él les pregunta a su gente: no pudieron velar conmigo. Y le sigue diciendo: velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús lo dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. En el versículo 43, cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró ¿cómo? Dormidos otra vez. Qué sueño, ¿no? Dice que los encuentra dormidos otra vez, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Fue otra vez, los encontró dormidos y les dijo: bueno, ya no voy a seguir luchando con ustedes. Pero miren, ha llegado la hora. Digan conmigo esas palabras: ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Como bien dije al principio, este es el evento más decisivo en la vida de Jesús, porque estaba en un hilo entre salvar a la humanidad y detenerse en ese plan. Faltaba poco para ese evento de la crucifixión, pero en este huerto era el huerto de las grandes decisiones entre salvar a la humanidad y hacer lo que Jesús estaba sintiendo hacer. Él le dice: miren, ha llegado la hora donde el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Jesús sabía claramente lo que estaba pasando. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo muy importante. El Getsemaní no es una victoria del diablo. La crucifixión no fue una victoria del diablo. No fue Satanás quien lo envió allí. Fue el mismo Padre que permitió eso para un plan eterno. Muchos de nosotros le atribuimos el proceso que estamos viviendo a la obra de Satanás en nuestras vidas. Hay cosas que no son procesos. Hay cosas que son consecuencias. Usted no le llame proceso a lo que es consecuencia, porque las consecuencias tienen una consecuencia humana de un pecado que yo hice o de algo que cometí. Pero el propósito, es decir, lo que está detrás de lo que Dios hace, que permite el proceso, Él da también no solamente la esperanza, sino también que da la salida de que no vas a morir, sino que vivirás para contar lo que Dios hizo a través de un proceso en tu vida. Amén. ¿Se está entendiendo eso? Él no fue a ciega allí. Él sabía claramente lo que estaba pasando. Y hoy quiero hablarte de 3 procesos que ocurren en un Getsemaní. Es posible que tú estés esta mañana aquí y hoy estés experimentando una especie de Getsemaní en tu vida. Un proceso de fe, un proceso en tu matrimonio, un proceso con tus hijos, un proceso económico. Y tal vez estés allí preguntándole a Dios: Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Acaso no te sirvo? ¿Acaso no estás conmigo? ¿Por qué estoy en el silencio de Dios? Y hoy quiero hablarte exactamente de 3 procesos que se viven en Getsemaní y en los que tú y yo es necesario que atravesemos esos procesos. Yo sé que nuestra tendencia natural es huirle al proceso. Cuando yo veía a este padre gritar y decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo veía angustiado,
afligido. Yo me identificaba demasiado con él, porque yo decía, yo también soy así. Quiero evitar el dolor a toda costa. Por eso hay gente que huye de las relaciones matrimoniales. ¿Sabes por qué? Porque no quiere sufrir. Por eso hay gente que huye de los trabajos, porque cuando empieza a sufrir, entonces dice, yo creo que Dios no está obrando aquí. ¿Y qué problema con eso, mis hermanos? ¿Qué problema con nosotros es que decimos, si es de Dios, entonces habrá paz? Eso está muy alejado de lo que dice la palabra de Dios. Hay momentos en tu vida donde va a ser incomodísimo, donde te va a doler. Es como cuando pedimos la ofrenda, que decimos, y yo entiendo que hay detrás de eso, hay identificación con la gente que se sienta así, y eso lo valoro. Cuando dicen, si usted siente que eso le está doliendo, mejor no lo dé, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, yo cuando doy, eso me duele, porque esta carne es débil. Esta carne quiere la plata, es para uno. Yo pregunto honestamente, ¿a quién le duele? Mira, ahí unos están diciendo, ¿será que la subo? Nos va a doler, porque tú dices, pero es que este es mi trabajo, este es mi esfuerzo, este es mi... Y el pastor no se va a vestir a costa mía. Yo no necesito esa plata para vestirme. Si Dios viste a los pájaros, no me va a vestir a mí, que soy su hijo. Por favor. Nos va a doler, nos va a costar. Entonces hay veces que decimos, que no te duela. No, te va a doler. Y va a venir un montón de argumentos a tu mente. A Jesús le dolió. Jesús quería evitar el proceso a toda costa. Por eso quiero llevarte a la primera. ¿Qué se vive en el Getsemaní? Número 1, tristeza, desesperación, dolor y silencio. Observe esto. Mateo capítulo 26, 37 y 38 lo acabamos de leer. Se llevó a Pedro. ¿A quién se llevó? Y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Quiere decir que no fue solo, ¿verdad? Fue acompañado. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y aunque tenía compañía, estaba afligido y angustiado. Y él les dice a sus amigos, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Ahora estos bendecidos, que se los lleva a orar con ellos, imagínate, necesito apoyo y ayuda, vamos a orar. Entonces se los lleva a los más que oran, porque estoy seguro que entre los 12 se llevó a los que más oraban. Conociendo a Jesús probablemente no, pero lo cierto es que dijo, nada, me llevo al hermano Linda, que esa hora no veo aquí más gente que ore, chicos. Me llevo a Irma de la sala de oración. Vamos, y me llevo a mi esposa. No me puede quedar por fuera porque esa mujer ora. Digo, quédense aquí. Y cuando él iba a orar más adentro, y le dijo, quédense ahí, ya vengo. Y cuando les está diciendo, escúchame, les está diciendo, yo estoy aquí afligido, mi alma está destrozada de tanta tristeza, al borde de la muerte, estoy sudando gotas de sangre, necesito ayuda. ¿Has estado en algún momento de tu vida así? Que no quieres estar solo, que tú dices, necesito apoyo, necesito ayuda, auxilio. En diciembre, antes de cerrar este año, le dije a mi pastor, pastor, o me atiendes o me muero, necesito ayuda. Hay momentos donde uno está afligido tanto, pero de pronto Jesús se regresa. Voy a conseguir a la gente que dejé orando seguramente allí, bueno, ungiéndome, levantando sus manos, adorando al Señor para darme fortaleza. Y cuando regresa, ¿sabe cómo los encuentra? Echando una siesta. Y a mí me parece que hay momentos de tu vida donde tú necesitas apoyo de la gente, pero que Dios
te cierra el chorro. Pastor, atiéndeme, no te contesta. Líder, respóndeme, no te contesta. Amigo, ayuda, préstame plata, haz esto, auxilio. Y literal tú sientes que se te cierra el chorro. ¿Sabes cuál es tu problema y el mío? Que empezamos a renegar y a quejarnos. La gente sí es mala. Fíjense, uno necesita ayuda de la gente, necesita ayuda del pastor, necesita ayuda del líder y no responden. Y yo aquí metido en este problema, en este silencio, en esta tristeza. Ahora hay momentos, escúchame bien, donde Dios va a retener las manos del pastor, va a retener la ayuda de un líder, va a detener la ayuda de una persona humana. ¿Para qué? Con el único propósito de que dejes de confiar que tu ayuda viene de los de afuera. Tu ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allí viene tu ayuda. Porque Dios, tú estás quizás queriendo salir de un proceso con la ayuda de la gente, saltándote el paso de que antes de depender de alguien, primero tienes que depender de Dios. Porque tal vez tú estás en un punto de tu vida donde estás dependiendo mucho del que te ama, del que te valora, del que te aplaude y del que te acompaña. Pero cuando hay momentos de tu vida donde no es el diablo que se ha metido contigo, donde no es la gente que es mala, sino es Dios diciéndote: quiero que crezcas en amistad conmigo. Yo soy tu pastor, hijo, y nada te faltará. Yo no fallo. Yo estaré allí siempre, cada día de tu vida. Deja de quejarte de la gente. El que quiere ayudarte soy yo. Yo quiero ser tu Dios. Déjame ser tu Dios. Pero hay una promesa. Dice el Salmo capítulo 30, verso 5. Sabes, la tristeza, la desesperación y el dolor no son eternos. Cuando aprendes a confiar en Dios, Él dice: pues su ira dura solo un instante, pero su favor dura toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Vamos, aplaude al que vive para siempre. Porque después de la tormenta siempre viene la calma. No hay una noche tan larga que no encuentre el amanecer. ¿Usted ha estado alguna vez deseando con todas sus fuerzas el amanecer? Sabes, recuerdo que hace algún tiempo fuimos a un lugar y dormimos en esa ciudad y nos dejan un cuarto para dormir. El cuarto era chiquitico y mi familia es muy numerosa. Ellos nos ofrecieron hospedaje y a mí me dio pena decirles que no. Claro, yo le había dicho que sí antes de ver el cuarto. Dije: no, claro, hermano, gloria a Dios, nos quedamos. Y a mí me bendice la gente que es hospedadora, que te dan. Gloria a Dios por los hermanos que ahorita en Semana Santa nos llevaron dulces a la casa, arroz con leche, todo eso. Y que el Señor perdone a los que no lo hicieron. Todo riquísimo. Yo valoro mucho eso. A mí me encanta la gente cuando es así, que se acuerdan de uno, un presente. Y entonces yo le digo: sí, no hay problema. Nos metimos al cuarto a dormir. Y resulta que el cuarto no tenía aire acondicionado, ni ventilador, ni ventanas. Él decía que hacía frío de noche, pero yo no sé de qué noche habló. Pero yo salgo un momento y digo: pastor, por casualidad no tendrás un ventiladorcito por ahí, así con pena. Claro, pastor, ya te lo busco. Y yo digo: nada, va a aparecer con una cuestión como el que tenemos allá afuera. Mira, hermano, un ventilador recién nacido, acababa de nacer el ventilador.
una cosita así. Habían 2 camas, una individual arriba y una individual abajo. Y yo le digo a mi esposa: duerme tú arriba con los niños. Y yo ese día descubrí que yo de verdad amo a mi esposa y a mis hijos, porque a mí me encanta la comodidad. O sea, no que, pero por lo menos un ventilador grande, pues. Y yo soy un tema con el calor, horrible soy con el calor. Me desequilibro, empiezo a sudar, me siento de mal humor, horrible. Y le digo a mi esposa: mi amor, quédate tú con el ventilador y los niños. Claro, echaba hasta aquí, llegaba hasta el cuello, porque después no te. Y entonces yo le digo: quédate tú con el ventilador y yo duermo abajo. Y ellos les empezó a echar brisa ese ventilador. Y yo empecé a sudar y a sudar. A veces le ponía el dedo al ventilador para ver si me echaba algo en el dedo. En una de esas estoy desesperado y digo: Señor, ¿cuánto va a durar esta noche? Volteo a mi izquierda y para sentirme mejor o peor veo a mi esposa y a mis hijos durmiendo de un bien, como los discípulos cuando Jesús los fue a buscar. Oh, pero durmiendo. Los niños roncando con esa boca abierta. Mi esposa, mire, mi esposa es linda despierta, pero dormida es más bella. Eso duerme con una cifrinura. Yo digo: ¿y cómo duerme tan cifrino esa mujer? Es una cosa con una cara así que yo digo: duerme sonriendo. Y digo: wow, cuánta paz. Y yo me estoy aquí muriendo. Empecé a sudar horrible y empecé a desesperarme. Y yo decía: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Quiero despertar, quiero ver el amanecer, Señor. Porque después que amanezca, algo le invento a ese pastor. Se murió la suegra, no sé, me tengo que ir, algo le invento. Deseaba el amanecer con ansias. Por allá le pido al Señor: pero dame sueños por lo menos. Y me acuesto a dormir a las 12:25. Recuerdo clarito y digo: bueno, Señor, dame sueño. Y empecé a dormir. Cuando me levanto dije: nada, ya debo estar cerca del amanecer. Literal, eran las 12:30. Había dormido 5. Yo dije: no puede ser. Y ahí volví a intentar y ahí me quedé dormido. Y cuando me levanto, si eran ya las 5:30 y ya estaba amaneciendo. ¿Sabes? No hay un momento difícil en tu vida. No hay ninguna circunstancia que tú experimentes. El llanto puede durar toda la noche, pero con la mañana llegará la alegría. Quiere decir, tu prueba tiene un tiempo de vencimiento. Tu circunstancia tiene un tiempo de caducidad. Lo que hoy te está haciendo llorar, prepárate, porque mañana saltarás de alegría. Porque el gozo que Dios hay, aplaude al Señor, porque Dios traerá con la mañana la alegría. Nueva son sus misericordias cada mañana. Amén. Número 2. ¿Qué otro proceso se vive en Getsemaní? Es un lugar donde se exige hacer donde se elige hacer la voluntad de Dios por encima de lo que se siente. Fíjense que Mateo capítulo 26 dice que él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Y le dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga mi voluntad, tu voluntad, mas no la mía. Vamos a estar claros. Estemos claros de que hacer la voluntad de Dios cuesta. Muchos creen que están en la voluntad de Dios porque somos muy tercos y testarudos, porque confiamos en nuestra propia sabiduría. Pero cuando yo observo y me detengo a analizar con muchas personas que ellos mismos decidan
si están en la voluntad de Dios o no. Ellos se dan cuenta que están lejos de la voluntad de Dios. Hay gente creyentes que están en la voluntad de Dios, pero cuando ves su tiempo, la manera en cómo manejan sus recursos, la manera en cómo manejan su vida, la manera en cómo manejan sus negocios, la manera en cómo manejan su matrimonio, te vas a dar cuenta que están lejos de la voluntad de Dios. Mis hermanos, vivir en la voluntad de Dios cuesta. ¿Sabes por qué? Porque es morir a tus deseos para vivir en el plan de Dios. Y morir a mis deseos para vivir en el plan de Dios cuesta demasiado. ¿Sabes por qué? Porque a la mayoría de los creyentes hoy se le mezclan sus emociones. Se enamoran perdidamente y ellos están diciendo: pastor, ya caímos sexualmente, pero estamos en la voluntad de Dios. Porque ellos testarudos, porque uno es muy testarudo, porque uno está diciendo: pastor, estoy en la voluntad de Dios. Él me pega, pero estoy en la voluntad de Dios. Los que dicen estar en la voluntad de Dios dicen la mayoría de las veces cosas como: yo lo arrepiento, pastor, yo lo convierto. Sí, porque cuando se mezclan las emociones, perdemos la noción entre qué es la voluntad de Dios y qué no. Jesús, en un momento difícil de su vida, se mezclaron las emociones, y las emociones nos nublan la mente. Jesús sabía claramente a qué había venido. Jesús no estaba inventando. Jesús sabía que su plan era vivir, morir y resucitar. Pero cuando empezó a pensar, yo me imagino pensando cosas como: los látigos que me van a dar, los golpes. Dice que los látigos con que Jesús le dieron tenían dientes, le colocaban dientes o metales en las puntas, de manera que cuando le daban latigazos, el metal se traía el pedazo de carne. Fue la ira, por eso se dice que es la ira de Dios. Él bebió la copa de la ira de Dios. Todos los pecados de la humanidad, todo lo que tú merecías, las maldiciones, todo lo que Satanás había orquestado para ti, para mí, Jesús lo estaba viviendo en carne propia. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que había nacido de un milagro de María la Virgen. Él sabía que venía un plan redentor, que tú y yo necesitábamos ese puente para poder tener acceso a Dios. Yo no sé si estás consciente de eso o no, pero hoy es extraordinario recordar que era imposible que tú y yo pudiéramos llegar a Dios. Los sacerdotes tenían que arriesgar su vida para encontrarse con Dios. Los metían con una cuerda y una campana cuando iban a buscar la presencia de Dios. Y cuando la campana dejaba de sonar porque estaban en pecados, quiere decir cuando lo sacaban, el sacerdote salía muerto, quiere decir que entró en pecado. Hoy muchos de nosotros quedaríamos como unas tumbas en las calles, seguramente. Era difícil buscar a Dios. Y no sé si estás consciente o no, pero ese puente de dificultad, esa separación que había entre nuestro pecado y Dios, Jesús vino a abolir eso, a pagar el precio por ti y por mí, para que hoy tú y yo pudiésemos acceder al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro. Yo estoy aquí parado predicándote hoy por ese sacrificio. Él sabía que había un plan mayor que lo que él estaba sintiendo, pero el dolor se mezcló entre sus sentimientos. Y entonces dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y hay muchos de nosotros que estamos así también, diciéndole al Señor: Señor, ¿por qué a mí? Yo no quiero atravesar por este dolor. Señor,
¿Por qué me está pasando esto? Yo te sirvo, yo estoy en la iglesia, yo estoy entregado a ti. ¿Por qué me está ocurriendo esto con mi hijo? ¿Por qué, Señor? Y muchos hoy nos estamos quejando. Ahora, en medio de esos sentimientos, muchos de nosotros tiramos la toalla y nos rendimos. Sin embargo, Jesús nos demostró que es mejor elegir por Dios antes que nuestras emociones y sentimientos. Por eso Él claramente pudo decir, aún en medio del dolor, sé lo que me viene, me van a golpear, voy a ser azotado, voy a tomar el trago amargo de la ira de Dios, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la del Padre que está en los cielos. Por esa decisión que se tomó en Getsemaní, seguir no sus emociones, sino la voluntad del Padre. Por esa gran decisión han pasado 2000 años y hoy en LBN Conexión Apure, en San Fernando de Apure, Venezuela, tú y yo estamos aquí celebrando que Él no se rindió, sino que siguió adelante a pesar de lo que sentía. Vamos, celebra eso, dale un aplauso grande al Señor. Si te puedes poner de pie, por favor. Y tal vez hoy muchos estén en ese Getsemaní. Estén en el Getsemaní buscando qué hacer. Quizás muchos hoy están en el Getsemaní preguntándose: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué hago con este sufrimiento? Quizás muchos están aquí esta mañana y quieren rendirse y tirar la toalla y dejar todo hasta aquí. Sin embargo, me encanta que Lucas capítulo 22 y 42 y 43 registran que en medio de ese momento difícil en Getsemaní, dice que Padre, dice Jesús, si quieres te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. En el 43 dice: entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Mis hermanos, si estás atravesando un Getsemaní, puede ser que no recibas la respuesta que tú quieres, porque la respuesta que Jesús estaba buscando era evitar el dolor. Pero la respuesta que el Padre le dio no fue la que Él quería y la que su humanidad quería, porque era 100% Dios, pero también era 100% hombre. No recibió la respuesta que quería, pero recibió la respuesta que necesitaba. Te voy a decir algo. ¿Sabes por qué Dios te trajo esta mañana, esta tarde ya? ¿Y por qué te trae una y otra vez cada domingo aquí a escuchar a este muchacho de 36 años? ¿Y por qué te despierta cada mañana? ¿Y por qué no te deja dormir? ¿Y por qué te dice mañana vas a la iglesia? No faltes. Y te inquieta el Espíritu Santo a estar aquí. ¿Sabes por qué? Por la simple y sencilla razón del anhelo, de que el anhelo del Padre es que tú andes en su voluntad, de que tú estés con Él y de que ese sacrificio no lo tomes en vano, de que comprendas por encima de tus deseos, por encima de lo que tú dices y quieres hacer, por encima de que tú dices: pastor, yo estoy muy joven para entregarle mi corazón a Cristo. Yo conozco gente que piensa así, dice: pero bueno, yo también estoy joven. A mis 20 años le entregué mi corazón al Señor, y a los 20 años
abracé ese sacrificio y dije, me queda toda una juventud por delante, pero en esa juventud no quiero caminar en mis deseos, quiero hacer tu voluntad. Te voy a decir algo, me ha costado demasiado hacer su voluntad. Cada día me cuesta más. Hay momentos, créamelo, donde también quiero renunciar a esto que ustedes ven. Hay momentos donde yo le digo al Señor, Señor, agarre su coroto y no me cuestione ni me critique. Va a cuestionar a Jesús, que también quiso tirar la toalla. Escúcheme, es que Jesús dijo, el espíritu en la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay momentos también donde lo quiero dejar todo, porque yo me imaginé una vida yendo de viaje por el mundo y viviendo mi vida. Sin embargo, me encontré que haciendo su voluntad cuesta, pero hacer su voluntad ha sido la mejor elección de mi vida. Tomar mi cruz y seguir a Jesús ha sido la mejor decisión de mi vida. Y el Señor te trajo aquí para decirte, quiero que camines en mi voluntad, pero también vino para situarte en este lugar. Estás en Getsemaní y es un día para tomar decisiones. Es un día para elegir entre hacer mi voluntad y hacer lo que a ti te agrada. Si decides escoger hacer la voluntad del Padre, ¿sabes qué va a pasar contigo? No vas a recibir la respuesta que quieres, pero sí la que necesitas. Va a venir un ángel a fortalecerte y a decirte, vamos hijo, hoy estás llorando, pero mañana te levantaré de los muertos, resucitarás al tercer día. No busques entre los muertos al que vive, porque aquel que murió hoy resucitó. Y por esa buena noticia, tú y yo estamos aquí en esta tarde. Vamos, apláudele a Él.